En este video te voy a explicar todos los PID arrays de ICT bien a detalle para que los puedas entender solo con este video y no necesites ver ningún otro video más. Bien, te voy a mostrar todos los que yo personalmente uso. Te voy a hacer un poco más de énfasis en algunos que también sirven muchísimo y que no hay videos que por ahí lo expliquen de cierta manera enfocado como te lo voy a hacer en este video. Y va a ser un video cero dopamina, como digo siempre, cero edición, cero todo, para que el que se quede a lo último tenga una sorpresa y que encima aprenda todo lo que tenga que aprender. Así que bien, vamos a empezar entonces. Bien, el precio se mueve por tres razones. Esto es lo primero que tienen que entender. El precio se mueve para tomar liquidez. El precio se mueve para tomar liquidez del lado de las ventas, que es la SSL, Sell Side Liquidity, o la Buy Side Liquidity, BSL. Bien. Después también se mueve para rebalancear ineficiencias o vacíos. Después también para reequilibrar a la zona premium o descuento. Bien, ahora le voy a mostrar todo esto en TradingView bien a detalle para que sea un video completo y para que puedan entender todo lo que les voy diciendo. Bien, entonces, a lo que se refiere con tomar Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity, es como ven, por ejemplo, acá el precio toma la BCL. Ahí, como ven, marcamos la Buy Side Liquidity que se lo expliqué en el video anterior, liquidez del lado de las compras. Toma la liquidez y cae con todo. Bien, esa es una razón por la que se mueve el mercado. También acá es el Side Liquidity, como ven, ponerle toma, esta es el Side Liquidity. Como ven, por ejemplo, acá toma, esta es el Side Liquidity también y se va para arriba al toque. Entonces, esta es una razón por la que se mueve el mercado. Bien, después, otra razón por la que se mueve el mercado es para rebalancear ineficiencias. Ven, como acá un gap o un fair value gap, que bueno, justamente en este video se les va a mostrar al que es un fair value gap, cómo identificarlo. Así que bien, esas son dos razones por las que se mueve el precio. También después por los gaps, como ven acá un vacío en el mercado. El precio también llega ahí y rebota varias veces. Lo que quiere hacer el precio es llenar ese vacío. Y después la tercera razón por la que se mueve el mercado es rebalancear la estructura. Por ejemplo, si nos vamos a 15 minutos, marcamos desde el swing low hasta el swing high la estructura, vemos que el precio después vuelve y llega, cuando estamos alcistas, el precio vuelve después de ese impulso alcista, vuelve al 0,5 y fíjense también cómo respeta con mecha, o sea, el cuerpo no pasa por abajo del 0,5, eso también a veces suele pasar, llega a este fair value gap, llega a esa ineficiencia encima también, y el precio sigue subiendo. Bien, entonces ahora le voy a explicar lo que serían esas ineficiencias y todo eso para que las puedan entender y puedan entender por qué se mueve el mercado, ¿bien? Por qué se mueve el precio. Bien, entonces ya vimos estas tres razones, ya se las enseñé a identificar. Después, el precio se mueve por ciclos. Constantemente el mercado se mueve de liquidez interna a liquidez externa o de externa a interna, ¿bien? Esto se lo expliqué en el video pasado también, que justamente es liquidez interna, sería la liquidez, por ejemplo, no sé, si estamos en este rango, vamos acá dentro en este rango, vamos a ponerle a 15 minutos para mostrarles, bueno, estamos en 15 minutos, vamos a 5 para mostrarles un poco mejor, estamos en todo este rango, el precio está en este rango, nosotros ponerle que estamos, hagamos de cuenta que estamos hasta acá. Bien, entonces estas dos, este máximo y este mínimo, estas dos áreas de liquidez, serían nuestras liquidez externas. ¿Por qué? Porque están afuera del rango. Bien, y todo lo que sería estos máximos, este máximo, no sé, este mínimo, todos esos máximos y mínimos son liquidez interna porque están adentro del rango, ¿bien? Entonces el precio se mueve de liquidez interna, como ven acá, por ejemplo, de liquidez interna hacia la liquidez externa, por ejemplo. Ahora van a ver, como ven, el precio fue de liquidez interna hacia la externa, ¿bien? Entonces, y también pueden haber dicho, por ejemplo, si este es nuestro rango, también el precio fue de liquidez interna a liquidez externa, porque ese era nuestro rango, ¿bien? Entonces, eso sería la liquidez interna y externa. Después también la liquidez interna pueden ser los FBGs, porque están adentro de esos rangos y no están en las puntas, ¿bien? Como pueden ver, acá hay un FBG, eso sería liquidez interna, justo ahí no llegó, pero habrá llegado, por ejemplo, el de una hora, habrá llegado a otros FBGs, no siempre tiene que llegar a todos, pero liquidez interna sería FBGs, liquidez adentro del rango, como dice ahí, imbalances, puede ser N2, NWOG, todo esto que se lo voy a estar explicando en este video, la verdad va a ser bastante largo, pero va a haber mucha info y no va a necesitar más nada, o sea, le va a quedar todo clarísimo. Literalmente no me importa cuánto dure, pero va a ser
un video con mucho valor. Así que si querés aprender de verdad, quédate hasta el final porque ya estás aprendiendo una banda y recién empieza. Así que ERL sería liquidez externa, ¿bien? Esto IRL y ERL son como en inglés, ¿bien? O sea, Internal Range Liquidity, External Range Liquidity, ¿bien? Estos serían como los apodos en inglés. Pero en realidad quiere decir liquidez interna y externa, ¿bien? Liquidez externa son los swing lows, swing highs, liquidez afuera del rango, equal highs, equal lows, que todo esto se lo expliqué en el video pasado, ¿bien? Entonces acá lo que les dije, ejemplo de rebalanceo a zona de descuento premium, que bueno, acá si quieren tienen la configuración del Fibonacci, por si quieren configurarla. Y después acá viene viola lo importante de este video. Acá empiezan todos los conceptos y todo lo que van a aprender, que no van a necesitar ver ningún otro video literalmente. Así que bien, empezamos con el FBG. Entonces, el FBG es una formación de 3 velas, como ven, 1, 2, 3, de 3 velas, en donde la vela del medio queda un hueco para rellenar. Como ven acá, la vela del medio queda un hueco entre el mínimo de esta vela y el máximo de esta vela. Entonces, el máximo de la vela izquierda, en el caso alcista, y el mínimo de la vela derecha, en caso alcista también. Cuando hay un espacio entre esas dos mechas, entre esos dos mínimos o máximos, eso cuenta como un vacío, cuenta como un hueco, y ahí es donde se forma nuestro fair value gap, que lo queremos marcar con nuestra herramienta de rectángulo. Por ejemplo, acá, como ven, máximo de esta vela de la izquierda en un caso FBG alcista, máximo de esa vela, mínimo de esa vela, ahí queda ese hueco y lo queremos marcar. Bien, voy a marcar con esta línea para que quede mejor, pero ahí, por ejemplo, podríamos esperar que el precio vuelva. El precio había creado dos FBGs y el precio volvió a este FBG, como ven, vela alcista, vela de la izquierda, vela del medio, vela de la derecha, y volvió a ese, al de abajo no volvió. ¿Por qué no volvió abajo? Eso se lo voy a estar más o menos explicando en el final del video cuando ya estemos un poco más entendidos en este tema y les explique otro tipo de FBG que les va a ayudar a identificar cuándo el precio puede volver al de abajo o cuándo no, ¿bien? Y cómo se llama ese FBG de abajo y cómo lo pueden identificar. Así que bien, esto sería un FBG, lo mismo en el ejemplo bajista, vela al medio, vela de la izquierda, vela de la derecha, el mínimo de la vela de la izquierda, en este caso ahora en bajista, y el máximo de la vela de la derecha. Queremos encontrar el hueco que hay entre esos máximos y esos mínimos de las velas de los costados, que no llegan a chocarse con la vela del medio, ¿bien? Entonces, order block después. ¿Qué es un order block? Un order block es un bloque de órdenes, order block se le dice en inglés, es la formación de la o las velas anteriores antes de un fuerte desplazamiento o cambio en la estructura, ¿bien? Como ven acá, es literalmente la vela anterior a todo este desplazamiento fuerte. Yo la verdad que les recomiendo identificarlo como por ejemplo, no sé, la anterior vela bajista, o sea, una vela bajista, como ven acá, las velas alcistas son las verdes y esta la negra. Entonces, ponele que tienen ustedes también de este color las velas bajistas negras, las velas alcistas verdes. Entonces, cuando ven una vela bajista o ponele dos, también pueden ser dos velas o tres las que sean, marcan esas velas bajistas, en este caso son negras, marcan las del distinto color antes de ese desplazamiento fuerte. Y esa es una zona en la que el precio probablemente vuelva porque ahí se acumulan, es como se acumulan órdenes pendientes. El precio va a querer ir a buscar como para hacer más eficiente el precio, ¿bien? Entonces, acá como ven también llega un fair value gap, que te lo expliqué antes, y sigue subiendo. Ahí es como ven también cómo se respetan los distintos PRs, cómo los pueden combinar, ¿bien? Y después tenemos el caso bajista, que sería lo mismo, las dos velitas alcistas antes del fuerte movimiento bajista, ¿bien? Las velas verdes antes de un montón de velas negras, esa es una manera fácil de identificarlo. Después lo que tenemos es un BPR, ¿bien? ¿Qué es un BPR? Un BPR es la unión de un FBG alcista y uno bajista, o uno bajista y otro alcista, ¿bien? Cuando pasa esto significa un precio balanceado de más probabilidades que un FBG, ¿bien? Entonces, acá como ven, el caso alcista de un BPR, que sería este área de acá, eso sería el BPR, nuestro BPR, ese sería el BPR que queremos esperar a que el precio rebote y siga subiendo en este caso, porque es un BPR alcista, sería la unión de un FBG bajista al principio, con la unión de un FBG alcista que se creó después en el mismo punto del que estaba ese bajista, ¿bien? Es como que se chocan. Bien, entonces acá lo pueden tener como un BPR y como un Inverse Fair Value Gap, porque acá teníamos un FBG bajista y el precio subió y en vez de respetar ese FBG con mecha, como lo tiene que respetar, el precio tendría que haber llegado
acá, un ejemplo, y tirar que el cuerpo de la vela cierre justito por la mecha de esa vela, lo rechace y empiece el precio a bajar de vuelta y seguir la continuación bajista, pero en este caso no pasó, lo superó con cuerpo, entonces este área se vuelve nuestro Inverse Fair Value Gap y también queremos que el precio llegue ahí y rebote, ¿bien? Pero acá como tenemos dos FVGs que se chocan, es un BPR, ¿bien? Entonces pueden tener como Inverse Fair Value Gap o como BPR, ¿bien? Es lo mismo en este caso bajista. Acá teníamos un FVG alcista que después en el futuro se termina invalidando y encima en esa vela que se invalidó crea otro FVG y esa es nuestra área del BPR, ¿bien? Y ahí queríamos que el precio llegue y rebote. Podríamos marcarlo como esa zona que sería el inverso value gap que les digo y encima combinado con toda esa zona que está ahí que sería el BPR y sería un mejor punto para poder entrar. Bien, eso sería un BPR entonces. Ahora más adelante van a ver lo del IFG, capaz que le hice un poco de confusión, pero nada, préstenle primero más que nada la atención al BPR y después ya cuando les muestre el IFG van a entender a lo que me refería, ¿bien? Entonces, bueno, le voy a pasar a mostrar un ejemplo en el mercado de lo que sería un BPR, ¿bien? Acá tenemos un claro ejemplo. Acá teníamos un FVG alcista entonces que se termina invalidando, como ven, y este es nuestro IFG, lo queremos marcar ahí. Ese es nuestro Inverse Fair Value Gap. Y toda esta zona de acá es nuestro BPR. ¿Por qué este es nuestro BPR y este es nuestro Inverse Fair Value Gap? Bien, este es nuestro BPR porque acá se creó otro Fair Value Gap. Como ven, vela de la izquierda, vela de la derecha, máximo, mínimo. Este es el espacio que se crea, chocando con el otro, ¿bien? Entonces, toda esta zona sería nuestro BPR, ¿bien? Entonces, después tenemos el Inverse Fair Value Gap, que sería el máximo de la vela de la izquierda, en el caso alcista, el FVG, o sea, la primera vela donde empezó este FVG, que sería este rango de acá, entre esa vela y esa vela, sería entre esas tres velas, ¿bien? Se creó el FVG, entre esta vela y esta, se creó el FVG. Entonces, ahí marcamos máximo, mínimo, y toda esta zona sería nuestro Inverse Fair Value Gap, ¿bien? Porque fue un FVG alcista, o sea, literalmente marcamos nuestro FVG alcista, igual que lo marcaríamos como si quisiese que se respetara, pero una vez que se invalida, esperamos que el precio de vuelta vuelva a entrar a esa zona como un FVG invertido, sería eso literalmente. Entonces, bien, pueden tener esa zona marcada como el IFVG o pueden también esperar una reacción en el BPR, que en este caso ocurrió de las dos maneras. Por ejemplo, entran ahí, qué sé yo, con el stop loss arriba de ese IFVG y le mandan take profit ahí, por ejemplo. Yo no estoy analizando nada del bias, no estoy haciendo nada, pero es un ejemplo muy básico que les puedo dar y targetean la liquidez externa a ese rango como les expliqué, bien, que el precio se mueve gracias a eso, a rebalancear ineficiencias, liquidez externa a interna, liquidez interna a externa, bien, acá como ven, liquidez interna a externa. Entonces, bien, eso es un breve ejemplo del BPR. Después tenemos lo que sería el breaker block. Perdonen si me explayé mucho en el BPR, pero es que quiero que lo entiendan bien y siento que por ahí para alguien que empieza es medio complicado. Yo porque ya lo conozco hace un montón y ya lo reentiendo, pero siento que si lo quieren entender en un video me tengo que explayar bien. Entonces, después, el breaker block. ¿Qué es un breaker block? Los breaker blocks son order blocks, pero que no fueron respetados. Como les dije, vela alcista antes de fuerte movimiento bajista. Ese sería nuestro order block. Después el precio vuelve y no fue, sería como un inverso value gap, literalmente. Marcamos el order block, el precio vuelve y no lo respeta, lo invalida, como al FVG se convierte en IFVG, el order block se convierte en breaker block. Como ven acá no lo respeta, pasa por arriba, en este caso con cuerpo, si fuese bajista tendría que pasar por abajo con cuerpo, en este caso como somos alcistas, tenemos que pase por arriba con cuerpo y después el precio vuelve a entrar en la zona y se convierte en un breaker block. Como ven, el precio vuelve a entrar y respeta muy bien toda esta zona que marcamos acá. Como dice breaker, bueno, esa sería la zona que marcamos. Y después lo podemos combinar con el FVG, que sería una entrada de muy alta probabilidad, como ICT dice, acá como dice, si se combinan y se juntan muchos PD arrays, como en este caso un breaker block más FVG, se hace de mayor probabilidad. Como ICT dice, un unicorn model, o sea, es el modelo de entrada unicornio. Eso se los digo porque por ahí lo van a escuchar bien. Entonces, eso sería un breaker block más o menos fácil, calculo que lo van a poder entender. Le voy a estar mostrando un ejemplo acá, por ejemplo, en este caso, en este mismo caso que le había mostrado lo del BPR, como ven acá teníamos el IFVG, tenemos el BPR, volvemos al mismo ejemplo de antes, ¿no? Y acá tenemos nuestro order block, que fue literalmente el order block que queríamos que el precio, lo pueden marcar el cuerpo, pueden marcar toda la mecha, eso depende de ustedes como quieran también.
Si lo marcan hasta acá va a ser un rango bastante grande, así que lo pueden refinar hasta el cuerpo solamente. Entonces, este era nuestro order block. ¿Por qué? Porque fue una vela bajista antes de ese movimiento fuerte alcista. El precio después volvió y lo terminó invalidando con cuerpo. Bien, pasamos mucho por abajo y después cuando el precio vuelve a esa zona y encima vuelve al inverso oral gap y vuelve al BPR, el precio lo que hace es bajar. Bien, obviamente esto lo tienen que tener con una banda de narrativa atrás, que más adelante les voy a estar explicando un montón más de cosas. Este literalmente es el comienzo del curso, pero bueno, esto les sirve un montón para entender los conceptos, para después poderlos aplicar a su modelo de entrada y para poder sacar la dirección diaria o la dirección hacia dónde quiere ir el precio, ¿bien? Entonces, bueno, lo que haríamos sería poner la entrada ahí y lo que hace el precio es, como siempre les digo, ir de liquidez interna a liquidez externa que estamos operando en este rango. Entonces lo que va a hacer el precio es ir de liquidez interna, que era todo eso, ese inverse value gap, ese BPR, ese breaker block, con todos los PRA que están adentro de ese rango. Entonces, lo que hace el precio es ir de liquidez interna hacia liquidez externa. Bien, vamos a ver cómo se reproduce. Igualmente ya sabemos que se va a ir al take profit porque ya lo hicimos antes con el ejemplo del BPR y el inverse. Pero bueno, ese sería un claro ejemplo del breaker block. Por ejemplo, esta sería su zona del breaker block si lo refinan al cuerpo. Y como ven, el precio entra ahí y de vuelta cae. Acá como ven, el precio no lo respetó. Entonces después lo que hace es volver a entrar y caer. Entonces eso sería un breaker block, un order block que no fue respetado, que después pasó fuerte, literalmente invalidado. Así que eso se convierte en un breaker block, como en el precio después entra a la zona y se va para abajo. Entonces, bien, eso es un breaker block. Se los quise mostrar bien a fondo también para que lo puedan entender. Después acá viene el IFBG. Entonces, como les dije, al igual que los breaker blocks, los IFBG son FBGs que no se respetaron. Cuando esto sucede, si hay una buena narrativa atrás, significa mucha fuerza y una posible reversa. Como les digo, siempre tienen que tener una narrativa atrás. Entonces, como ven acá, lo que les dije, literalmente, un FBG alcista, el cual tendría que haber sido respetado con una mecha y seguir subiendo, o con un cuerpo que no supere esa zona, que después terminó pasando, como ven acá, el precio superó esa zona, ese máximo de la vela, de la primera vela con la que se creó el fair value gap, que ahí es donde se crea el vacío. La siguiente vela lo superó con cuerpo, ¿bien? Entonces lo terminó invalidando y después lo que hace el precio es meterse a este fair value gap y lo rechaza también. Entonces acá como por ejemplo, acá lo que pasa también es que, o sea, esto les puede generar mucha confusión porque acá había un inverse fair value gap, pero acá también había un FG, entonces dicen, upa, acá lo empezó a respetar, parece, tiró mechita, puede ser que el precio empiece a subir. Acá lo que ustedes tienen que hacer es ir tanteando cómo reacciona cada zona. Si ustedes ven que acá reacciona un poco, pero después también reacciona bastante acá y encima ya lo habían validado, el precio después lo más probable es que siga cayendo. O pueden esperar a que el precio caiga, pueden marcar esto como su breaker block, pueden esperar a que el precio vuelva a ese FG y siga cayendo. Sería un fair value gap, el cual no se respeta, pasa con fuerza, con cuerpo y no lo respeta con mecha. Después lo podemos marcar, podemos entrar o por mercado, por ejemplo, ya pueden meter una venta acá, lo cual lo hace mucha gente, o pueden esperar que el precio reteste esa zona. Hay gente que entra por mercado porque no siempre el mercado retestea esa zona, entonces la gente entra ya directamente una vez que lo invalida en ese punto y busca más puntos más bajos. Entonces, bien, eso sería el IFG, bien. Después acá tenemos un PRA muy importante, el cual tiene mucha, pero mucha fuerza, literalmente. Acá no le den mucha importancia a esto porque acá me confundía lo yo. Entonces, el volumen imbalance es casi lo mismo que un FG, como dice acá, es un vacío del mercado. O sea, como ven, literalmente acá hay un FG, pero lo que pasa acá también es que entre una vela y otra vela se genera como un hueco. O sea, acá tendría que haber pasado una mecha. O sea, acá tendría que haber... Esto pasa cuando el cuerpo de la vela se queda como por ejemplo, como ven acá. O sea, no sé cómo explicárselo literalmente, pero cuando se genera un vacío entre los dos cuerpos de la vela, como ven acá, siempre todas las velas respetan como un mismo patrón de cuerpo. O sea, nunca una vela cierra por acá y le falta ese hueco entre las dos velas. ¿Entienden? Acá siempre cierran parejas, acá y acá. Siempre se llena con el cuerpo de la otra. Entonces, cuando esto pasa, es cuando una vela le falta literalmente cuerpo para emparejar al máximo del cuerpo de esta vela, por ejemplo. ¿Ven? Acá le faltó todo ese espacio para llegar al máximo del cuerpo de la vela que se creó después. Suelen pasar más que nada en un minuto, pueden pasar en todas las temporalidades, pero suelen pasar más que nada en un minuto. En todos los horarios, literalmente no hay horario acá y se suele dar la apertura del mercado al inicio de la semana, pero eso está mal, eso serían los NWOG, que ahora se los voy a explicar también, así que a eso no le da importancia, también le dicen gap.
Bien, entonces, ¿para qué nos sirven los P arrays? Cuando tenemos nuestro bias claro, dirección del precio, marcada nuestra liquidez, el precio va a usar, cuando tenemos nuestro bias claro, dirección del precio, que bueno, esto se lo voy a estar explicando en otros videos, si ya lo saben, joya, así ya lo tienen claro, pero si no, suscríbanse y esténse muy atentos porque se viene un curso muy piola. O sea, este video está haciendo parte de un curso que estoy haciendo de ICT, así que suscríbete y activa la campanita para estar al tanto porque se vienen videos muy piola y van a aprender muchísimo. Dos videos como este larguísimos para que aprendan. Después, marcada nuestra liquidez, el precio va a usar estos puntos de interés para rebotar e ir hacia nuestro objetivo, liquidez externa o interna. También va a ir generando liquidez para tomarla y propulsar al precio. O sea, el precio va a ir bajando, por ejemplo, y va a ir generando puntos de liquidez para después tomarla y propulsar al precio de vuelta para abajo en este caso. O pueden usarlo como ejemplo alcista, liquidez ahí, el precio después va a la toma y sigue subiendo. O para una vez llegado al PRA, sacar toda esa liquidez generada en el camino. Es decir, por ejemplo, veníamos bajando, se crea un fair value gap acá, por ejemplo, tienen sus confirmaciones, entran y sacan toda esa liquidez. Bien, entonces eso es lo que les dije acá básicamente. Bien, entonces acá ya se terminó este PDF básico que le había creado para guiarlos un poco, pero ahora les voy a explicar todos los otros PRAs, todos los otros conceptos que tienen que ir aprendiendo, que también son muy claves. Entonces, bien, vamos a empezar por los NDOG, los NWOG y todas esas cosas que les estaba diciendo que me confundí con el volumen imbalance, como les decía acá, que se suelen dar en la apertura del mercado al inicio de la semana, no sé qué. Entonces, primero les voy a mostrar eso. Bien, bueno, bien, acá esto sería un claro ejemplo de un NWOG. Bien, acá como ven, o sea, no hace falta que les explique, ya creo que lo van a saber identificar. Es cuando literalmente se crea un vacío, o sea, acá no hay nada. Como ven, el gráfico siempre se equilibra, o sea, entre todas las velas siempre se va equilibrando y es todo consistente, o sea, nunca hay un vacío como este que se nota de acá a la China, literalmente. Entonces, esto sería un NWOG, ¿bien? Se marca desde esta vela hasta esta vela se generó el NWOG, ¿bien? Esto se genera de viernes a domingo, siempre cuando el precio cierra el viernes y abre el domingo, se genera esta brecha, que es como que el precio abre más abajo, entonces se genera como ese vacío en el cual literalmente acá no hubo nada y no se muestra nada, y el precio una vez que vuelve a abrir, como que abre más abajo, entonces se genera ese vacío en el mercado, el cual el precio después va a buscar literalmente como un imán. O sea, esto, el volumen imbalance, el NDO y todos los vacíos que sean así muy notorios son literalmente un imán, pero imán del precio, literalmente. Así que esto sería un claro ejemplo de NWOG, así se escribe. NWOG, así. New Week Opening Gap sería. El gap de la nueva apertura semanal. Bien, esto se los digo porque por ahí lo van a ver en algún canal inglés o en algún lugar. Seguro, o sea, hay gente en español que también lo usa, así que seguro también les va a servir para eso. Y después les voy a estar mostrando algún ejemplo de algún NDOG. La verdad no hay muchos, pero sería más o menos eso. O sea, se crean durante el día, son vacíos así también. Eso, por ejemplo, sería más que nada un volumen imbalance, pero son más o menos lo mismo. O sea, son todos gaps que se crean. El que más se destaca es el NWOG. Entonces, acá como ven, un volumen imbalance sería el que el precio literalmente dejó esta mecha y el cuerpo de esa vela, que fue la de después, no igualó con cuerpo a esa mecha. Entonces, como que quedó un hueco ahí entre esta mecha y ese cuerpo, el cual sería como nuestro vacío. O sea, ahí sería donde el precio tendría que volver. Bueno, después lo rellena, no siempre esto se tiene que respetar con mecha, pero lo rellenó y se fue para arriba. Acá tenía otro motivo para rellenar, que era este FBG. Entonces ahí sí lo respetó con mecha, tomó la liquidez interna y se fue para sacar liquidez externa. Literalmente, como les estoy diciendo, que se mueve el precio de liquidez interna a liquidez externa. Clave. Entonces ahí ya les dejo demostrado eso. Y después lo que les quiero mostrar como último sería un ejemplo de lo que sería los Breakaway Gap. Así se escribe, miren. Breakaway Gap. Que les digo medio criollo para que lo entiendan. Esto les va a ser muy clave porque literalmente les va a pasar millones de veces. El precio va a ser como esto. Les va a crear un montón de FBGs y ustedes que recién aprenden van a pensar que el precio tiene que llegar a todos estos FBGs que hay acá. Como ven este de acá, como ven este de acá, como ven este de acá, después este de acá. Entonces, bien, lo que ustedes tienen que entender de los Breakaway Gap, que yo lo entendí hace poco y me frustré muchísimo tiempo esperando a que llegue a todos los FBGs y no llegaba más a ninguno. Lo que tienen que entender es que cuando el precio
por ejemplo, viene de una zona más o menos importante o el precio arranca a agarrar velocidad para un lado y ya estamos cerca de nuestro objetivo y queremos empezar a tomar una entrada cuando el precio rebota ese fair value gap y queremos tener alguna confirmación en menores temporalidades, entonces, ¿cómo identificamos un breakaway gap? Primero les voy a enseñar a eso, cómo identificarlo, ¿bien? Entonces acá tenemos este FBG, por ejemplo, en estas tres velas, se creó este vacío de acá, y como ven, en la tercera vela, esta vela corre fuerte por encima de este máximo, o sea, la vela esta tendría que haber cerrado con cuerpo por abajo y con mecha por arriba para que sea un FBG que más adelante se va a respetar más o menos sí o sí, y que es muy posible de que entre, o sea, no sí o sí, pero que es muy posible. Como ven acá, primera vela, segunda vela, no importa la del medio puede ser enorme y puede superar a esta, pero la de la derecha, la última, la decisiva, es la que importa. Como ven acá, tiró mechaza para arriba y cerró con cuerpo por abajo, y después lo que hizo el precio fue al toque venir a rellenarlo. Entonces el breakaway gap sería literalmente este, porque la vela, la tercera vela, cerró con cuerpo por arriba de la segunda por mucho. O sea, y encima después de eso siguió cerrando por encima las otras velas y mostró muchísima fuerza y ya estaba muy lejos. Entonces era obvio que eso era un breakaway gap. Entonces después acá tenemos otro fair value gap. Que esta es la primera vela, esta es la segunda y esta es la tercera. Y acá de vuelta pasa lo mismo. O sea, literalmente cierra con cuerpo por arriba de esta mecha. Y después tenemos este FBG, el cual es la primera vela, la segunda y la tercera. Entonces, el FG que se crea en la segunda vela, entre el hueco de ese máximo y ese mínimo, también es un breakaway gap, porque literalmente esa vela superó por muchísimo, por mucho más que las otras, como lo venía superando, por muchísimo a esa vela. Entonces, después acá se creó otro fair value gap, el cual, esperen que la retosquié. Entonces acá después se creó otro, el cual era la primera vela, la segunda y la tercera. Y como en la tercera no pasó con cuerpo por arriba, pasó con mecha y después lo terminó respetando bien ahí por abajo. Y después el precio lo que hizo fue volver a ese y seguir subiendo y nunca más volvió a eso. Entonces, eso sería un breakaway gap, ¿bien? Entonces, un breakaway sería, tenemos, por ejemplo, esta vela, la vela del medio, y después tenemos la otra vela, por ejemplo, acá, ahí, tenemos la otra vela con ese mínimo de ahí, ese máximo de ahí. Y lo que hace es este FBG convertirlo en un breakaway gap, lo voy a poner en rojo para que lo identifiquen, sería un FBG el cual el precio literalmente no tiene que volver ahí, y si crea nuevos FBGs, crea FBGs dentro de todo eficientes, por así decirlo, o sea, con el cuerpo ahí, la mecha por arriba, y se crea ese nuevo fair value gap. Este sí sería un FBG el cual el precio tendría que respetar, bien. Entonces el precio volvería, subiría y ignoraría por completo este. Ahora bien, esto es un breakaway gap. ¿Por qué? Porque de vuelta, el máximo de la segunda vela fue superado por mucho con cuerpo. Ahora bien, ¿cuáles son las claves para que esto se cumpla y tengan, o sea, para que tengan más chance de que se cumpla esto? Porque no siempre obviamente se va a respetar, capaz que vuelve igualmente y sigue subiendo. Pero bien, ¿cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta para que esto se cumpla? Bien, fíjense el video de valor que le estoy dando, boludo. Posta, les estoy enseñando en menos de una hora todo lo que me costó muchísimo tiempo aprender a mí, así que espero que lo valoren, gente. Apoyen porque literalmente les estoy enseñando oro. Así que nada. Entonces, ¿cómo sabemos cuando un breakaway es posible de que se tome o no? O de que se respete o no. Por ejemplo, acá teníamos un breakaway gap que después el precio terminó volviendo igual, y si se fijan, el precio había subido, o sea, había cerrado por arriba de la mecha de la segunda vela. Pero acá lo que pasó fue que tomamos liquidez, ¿bien? Entonces, cuando el precio toma un punto de liquidez y abajo hay un breakaway gap, ese breakaway gap se puede llegar a respetar porque tomamos liquidez. Entonces, como les dije, el precio se mueve de liquidez externa a liquidez interna. Entonces, el precio tomó liquidez externa, por ejemplo, y se vuelve a meter a liquidez interna y sigue subiendo. ¿Por qué? Porque la liquidez es, como les dije, el combustible del mercado, literalmente. Cuando el precio toma liquidez, después el precio literalmente tiene suficiente combustible para poder ir a buscar ese breakaway gap. Entonces, si el precio no hubiese tomado liquidez y tendría como por ejemplo este objetivo por acá y este máximo no existiría, el precio probablemente hubiese seguido subiendo y le hubiese chupado un huevo este breakaway gap porque no tendría razón para ir a respetarlo.
En este caso sacamos liquidez interna, como les dije, al rango que estábamos operando. Sacamos liquidez interna y el precio sí vuelve a reequilibrar ese breakaway gap. Después, entonces, les voy a mostrar un par de ejemplos más para que les quede claro, porque sé que por ahí les puede parecer medio lío, encima de que recién lo aprenden. El precio literalmente haya creado acá, está clarito, un breakaway gap. Primera vela, segunda vela, tercera vela. La tercera vela supera con mucho cuerpo al máximo de la segunda vela. Pero después el precio termina sacando toda esta liquidez externa, que seguro en altas temporalidades es una liquidez muy importante también. Y lo que hace el precio es llegar a este breakaway, como ven acá, primera vela, segunda vela, tercera, supera con cuerpo lejos al. O sea, supera con cuerpo por lejos al máximo de la segunda vela. El precio nunca había llegado. Y después el precio termina volviendo a ese y a este. Y encima respeta con mecha a los dos. Eso también es muy importante. Y después el precio sigue subiendo. Entonces, bien, eso sería un criterio para que se respeten los breakaway gap, para que sepan identificar cuándo se pueden respetar y cuándo no. Entonces, cuando el precio saca liquidez interna o externa, se pueden llegar a plantear de que el precio, más que nada liquidez, no importa si externa o interna. Cuando el precio saca liquidez, máximos o mínimos, swing high, swing low, equal high, todo lo que sea, se pueden plantear de que el precio vuelva a esos breakaway gaps. Y después, lo que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, a ver, mira dónde estaba hoy. Voy a dejar que se adelante un toque para mostrarles con el ejemplo claro que está hoy, que literalmente me sirve una banda. Creo que fue. No, acá no era. Bien, acá. Entonces, acá tienen toda esta zona de esos breakaway gaps. Bien, acá, hasta acá, perdón. Todo esto son breakaway gaps. Este no, porque cerró por abajo con cuerpo. O sea, respetó con mecha y el cuerpo no superó ese máximo. Bien, pero entonces teníamos este máximo por N como objetivo. Pero entonces teníamos toda esta zona de breakaway gaps. Bien, en 15 minutos. Y acá lo que tienen que hacer es irse a una hora. Bien, en una hora tienen que ver si hay algún FBG o lo que sea. Fijarse si en esa zona de los breakaway de 15 minutos también hay uno en una hora que no sea breakaway. Bien, ¿por qué? Porque las altas temporalidades tienen mayor importancia. Siempre la mayor temporalidad va a mandar. Así que no importa si ven algo en un minuto. O sea, no importa si ven 3000 breakaway en un minuto, pero en 5 minutos hay un FBG normal. ¿Por qué? Porque el precio es muy probable de que vuelva a ese FBG de 5 normal y ustedes estén esperando a que no vuelva a los de un minuto, pero el precio va a volver porque tenía una razón mayor en una mayor temporalidad. Y después van a terminar perdiendo al pedo por no haber mirado las mayores temporalidades y haberle hecho caso a las mayores temporalidades. Entonces, acá como ven, no teníamos ningún, para ese momento que estábamos, por ejemplo, porque nosotros estábamos mirando hasta acá, no teníamos ningún FBG creado en una hora. Después, en 30 minutos, por ejemplo, a ver si nos vamos a 30 minutos. En 30 minutos teníamos este, pero también ya se estaba haciendo breakaway gap. Entonces ya podíamos esperar que tranquilamente esta sea una zona de breakaways, que literalmente no sea, no esperemos que el precio llegue ahí ni en pedo, y que el precio siga rebotando en los nuevos FBGs que no son breakaway gaps, en los nuevos gaps normales, como ven acá en este, que se creó recién, que el precio no cerró por arriba con cuerpo, que el precio vuelva a entrar a esa zona y ahí sí seguir subiendo, ¿bien? Por ejemplo, compran ahí, TP ahí, Tuki y Tuki ahí, el stop loss protegido en una zona en donde el precio no tendría que volver literalmente. Entonces le mandan ahí y después el precio termina yéndose a su favor. Entonces, bien, esa sería una explicación de lo que serían los breakaway gaps para que los puedan identificar y puedan saber cuáles se van a respetar, cuáles no, cuándo es posible que vuelva a esos breakaway gaps que ustedes capaz están esperando que no vuelva. Y eso sería todo el video, literalmente. Les di muchísimo valor, yo creo. O sea, no van a necesitar ver ningún video de Pia Rey más. Capaz que van a necesitar volver a ver este video para si no les quedó claro algo. Pero yo creo que está muy bien explicado y les di todos los conceptos, literalmente, más que nada, o sea, lo que hace falta. Después hay otros más, pero siento que más que nada esto es en lo que se tienen que enfocar ahora y con lo que van a poder hacer su estrategia, poder entender mi estrategia, porque yo no uso más que eso, literalmente, y con lo que van a poder entender muchísimo ya de por sí. Van a poder sacar el bias, van a poder tener sus operaciones, van a poder tener sus PRs de altas temporalidades para después apoyarse en menores temporalidades y buscar de vuelta esos PRs. Entonces, nada, gente. Y la sorpresa que les dije al principio del video es para toda esa gente que se quedó hasta el final, como les dije. Es para toda esa gente que yo sé que si se quedaron hasta el final, yo sé que le están metiendo
a full literalmente al trading y que se lo toman en serio y que realmente quieren aprender. Entonces el regalo va a ser literalmente que puedan entrar a mi comunidad de Discord de trades totalmente gratuito, que yo les voy a estar dejando acá en la descripción para que cualquiera, o sea, que quiera se una. Y ahí hay muchísimas modalidades, van a poder mandar sus trades, le voy a poder contestar yo, van a poder mandar sus errores, van a poder charlar con un montón de traders. Voy a estar avisando cuando suba nuevos videos, voy a mandar lo que sea, trades recaps, análisis, nuevas cosas que yo vaya aprendiendo. En fin, tienen un montón de cosas. Literalmente les van a ayudar muchísimo para potenciar su camino y para poder pasarse las piolas un rato también, para poder disfrutar con otros traders y eso, cagarse de risa un rato. Así que nada, gente, si se quieren pasar por ahí, están muy invitados. Y nada, gracias por quedarte hasta acá, hasta el final. Y estate muy atento, suscríbete y activar la campanita si te gustó este video y te sirvió. Muy importante que te haya servido. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo video.